¿Qué sucede cuando un sistema de pensamiento que parece tenerlo todo resuelto, de repente es desafiado desde sus propias entrañas? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en la historia de un teólogo que hizo precisamente eso. Se atrevió a cuestionar un catolicismo que parecía tallado en piedra y al hacerlo, pues ayudó a darle forma a la iglesia que conocemos hoy. Pensemos por un momento en los inicios del siglo XX. La teología católica era como un edificio intelectual imponente, ¿saben? Todo estaba perfectamente ordenado. En ese mundo, la fe se entendía a través de un sistema súper lógico, deductivo y, más que nada, seguro. A este sistema lo conocemos como la neoescolástica. Y prácticamente todas las respuestas salían, supuestamente, de un solo hombre, el gran Tomás de Aquino. O bueno, para ser un poco más exactos, de una interpretación muy, pero muy específica de su obra. En ese momento, Santo Tomás no era solo una figura del pasado. No, era la autoridad final. Su pensamiento, ya masticado y resumido en manuales, era considerado el punto más alto de la teología. Y punto. Pero entonces llega un fraile dominico y se atreve a hacer una pregunta. Una pregunta realmente peligrosa. ¿Y si lo hemos estado leyendo mal todo este tiempo? Imagínense, este fraile era Marie-Dominique Chenu. Y su pregunta, créanme, no era una simple discusión académica. Era literalmente un temblor que amenazaba con derrumbar todo ese imponente edificio teológico del que hablábamos. Bueno, entremos en materia. Para entender de verdad lo valiente, lo audaz que fue Chenu, primero tenemos que entender bien contra qué se estaba rebelando exactamente. Esta frase que vemos, sacada del prólogo de una de sus obras, captura el ambiente a la perfección. Tememos que la mirada de nuestra fe se vea empañada por la influencia indiscreta de semejante curiosidad racional. O sea, había un miedo real, un pánico a la curiosidad racional. Se prefería la seguridad de las fórmulas ya conocidas, las heredadas, antes que la búsqueda activa de la verdad en un mundo que, evidentemente, no paraba de cambiar. Así que aquí tenemos el choque de dos mundos. Por un lado, la neoescolástica, súper enfocada en esencias abstractas, en cosas que no cambian, ¿no? Un sistema de lógica que parecía funcionar en una burbuja completamente al margen de la historia. Y por el otro llega Chenu y propone algo que sonaba radical, que la teología tenía que dialogar con la realidad viva, con la historia, con lo que estaba pasando en el mundo real. Y es justo aquí donde la historia da un giro interesantísimo, porque Chenu no se quedó solo en la crítica, no, él ofreció una nueva forma de avanzar. Y la clave, curiosamente, era mirar hacia atrás para poder ir hacia adelante. Este movimiento se conoció con una palabra francesa, ressourcement, que significa básicamente un retorno a las fuentes. Pero ojo, la idea no era ser un anticuario, no era desempolvar libros viejos por nostalgia. Para nada. El objetivo era redescubrir la chispa, la vitalidad original de la fe, antes de que quedara encerrada y petrificada en esos manuales de teología. Y esta cita del propio Chenu lo explica todo de maravilla. Reunirse con Santo Tomás era, ante todo, redescubrir este estado de invención. Ahí está la clave. Chenu no quería deshacerse de Tomás de Aquino, al contrario, era su héroe. Lo que él quería era rescatar al verdadero Tomás, al innovador, al pensador que se atrevió a dialogar con la filosofía de su tiempo, no a la estatua de mármol en la que lo habían convertido. Y aquí llegamos al corazón del asunto, al punto crucial de todo esto. Entonces, ¿qué significaba para Chenu ser un verdadero tomista? Pues miren, no se trataba de repetir como un loro las fórmulas del pasado, para nada. Se trataba de una fidelidad creativa a su método. Se trataba de imitar su espíritu, su audacia, no solo de citar sus palabras. Este es el cambio de mentalidad, el cambio de enfoque total. Chenu decía que el tomismo no era un sistema rígido de frases y respuestas, sino un cuerpo de intuiciones maestras. En vez de verlo como un libro de respuestas ya hechas, él lo veía más como una caja de herramientas, un método para pensar. La clave, y esto es fundamental, no era qué pensó Tomás, sino cómo llegó a pensar lo que pensó. Y no era solo teoría, su método era súper práctico. Miren, eran como 4 pasos.
Primero, volver a los textos originales. Basta de resúmenes y comentarios. Segundo, entender el contexto histórico del siglo XIII para ver cómo Tomás respondía a los problemas de su tiempo. Tercero, identificar esas intuiciones maestras, esas ideas geniales que eran el motor de toda su obra. Y cuarto, el paso más importante de todos, aplicar ese mismo espíritu inventor, esa misma creatividad a los problemas de nuestro tiempo. Ahora, todo esto se sostiene sobre una idea potentísima, el realismo encarnacional. A ver, ¿qué significa esto? Es bastante simple en el fondo. Si creemos que Dios mismo se hizo humano y entró en la historia, entonces la historia no puede ser algo secundario. No es un accidente o una distracción. Es el escenario principal, es el lugar privilegiado donde encontramos a Dios y donde se despliega la verdad. Perfecto. Ahora veamos cómo esta forma de pensar cambia por completo, revoluciona la relación entre la fe y el mundo que nos rodea. Claro, porque si la historia es el lugar donde Dios actúa, pues entonces tenemos que aprender a leer esa historia. Chenu fue uno de los grandes pioneros en esto que se llamó la teología de los signos de los tiempos. La idea es fascinante. Se trata de ver los grandes movimientos, los eventos importantes del mundo, no como amenazas para la fe, sino como preguntas que Dios mismo le está haciendo a la Iglesia. ¿Y a qué se refería él con signos? Bueno, en su época, él veía, por ejemplo, los movimientos por la paz que surgieron después de las terribles guerras mundiales. Veía la lucha por la justicia social, los derechos de los trabajadores. Incluso veía la desacralización del mundo como una oportunidad para ver la creación con ojos nuevos, sin filtros mágicos. Para Chenu, no había duda. Dios estaba hablando a través de todo esto. Como se podrán imaginar, estas ideas tan revolucionarias no fueron bien recibidas por todo el mundo. ¡Para nada! La historia de Chenu es una de conflicto, de ser marginado, pero también, y esto es lo increíble, es una historia de vindicación final. Miren, la trayectoria es de película. En 1937 publica su manifiesto Una escuela de teología. ¿La respuesta? En 1942 es condenado por el Vaticano. Su libro termina en el índice de libros prohibidos y lo sacan de su puesto. Un desastre. Pero la historia no termina ahí. Pasaron 20 años y ese mismo hombre, el condenado, fue llamado como uno de los expertos teológicos más importantes del Concilio Vaticano II. Y ahí sus ideas sobre la historia, sobre los signos de los tiempos, se volvieron fundamentales. Al final del día, su mayor logro fue ese: reconectar a la teología con la vida real, con la experiencia de la gente de a pie. Demostró algo que hoy parece obvio, pero que en su momento fue revolucionario. Una fe viva no puede, simplemente no puede, ser una fe que le da la espalda a la historia. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Porque la gran lección de Chenu no fue darnos un nuevo manual de respuestas, fue darnos un nuevo método, una nueva forma de buscar la verdad. Nos enseñó a mirar la historia, nuestro presente, no con miedo, sino con la expectativa de encontrar a Dios actuando en ella. La pregunta es, ¿qué nos diría Chenu si leyera los titulares de los periódicos de hoy? ¿Qué signos vería en nuestro tiempo?